Estimados asistentes, sean bienvenidos a nuestro 11º panel nacional del sector salud y otros sectores, aplicada de la salud y seguridad en el trabajo en tiempos de pandemia. Soy Lina Garzón y como siempre los acompaño en estos espacios educativos. Hoy quiero contarles que hemos llegado al 1.000.000 de personas inscritas a nuestras acciones educativas y por supuesto estamos muy felices, pero sobre todo muy agradecidos con todos ustedes por su compromiso y su importante asistencia. Nos acercamos a los 850.000 trabajadores certificados y hemos contado con la experiencia y el apoyo de más de 180 expertos en nuestros espacios educativos. Adicional, quiero contarles que en Positiva seguimos generando espacios que prioricen la salud y bienestar de todos los colombianos. Por esta razón, contamos con más de 490 temáticas, donde abordamos temas 100% técnicos, metodológicos y didácticos. Y por supuesto, quiero invitarlos a que sigan participando en estos importantes espacios como nuestra Escuela de Enseñanza y Aprendizaje en Salud Psicosocial, la cual ya llevamos 18 sesiones y han participado más de 9.000 trabajadores a esta acción educativa. También invitarlos a nuestro laboratorio educativo Gestión en la implementación del teletrabajo, en el que ya hemos ejecutado 15 sesiones y ya han participado más de 15.000 trabajadores. También tenemos nuestra Escuela de Habilidades Mentales, que tiene espacio todos los miércoles también a las 2 de la tarde y a la que han asistido y se han certificado más de 14.500 trabajadores. Y por supuesto, invitarlos a que visiten nuestro centro virtual Posipedia para que visualicen el cronograma y participen en todas las acciones educativas que Positiva ha programado para todos ustedes. Recuerden que tenemos una programación bastante nutrida para todos los colombianos. Y bueno, no me extiendo más, daremos inicio a nuestro 11º panel nacional del sector salud y otros sectores, gestión aplicada de la salud y seguridad en el trabajo en tiempos de pandemia. Quiero darle la bienvenida a nuestros expertos del día de hoy, la doctora Yasmín Pinzón, médica epidemióloga, actualmente encargada en procesos de relacionamiento comercial del Instituto de Evaluación Tecnológico en Salud. El doctor Julio Castellanos, director general del Hospital Universitario San Ignacio. El doctor Carlos Pérez, médico infectólogo, director médico. El doctor Cristian Payares, coordinador de epidemiología hospitalaria, Centro Médico Imbanaco. Y por supuesto, quiero invitar también y presentarles al doctor Camilo Gómez Cristancho, vicepresidente de Promoción y Prevención de Positiva Compañía de Seguros y quien nos acompaña nuevamente como líder del panel. Doctores, muy buenas noches, bienvenidos a todos. Tienes que activar el sonido, Camilo. Me excusan. Muy buenas noches para todos, Lina, para Yasmín, el doctor Julio César, Carlos, Cristian y cada uno de nuestros 600 asistentes que en este momento ya se han unido a nuestro panel. Una tarde lluviosa en Bogotá con unas cifras que reporta el Ministerio para el día de hoy, el Ministerio de Salud. 8.692 nuevos casos, 166 fallecidos, para un total de 32.000 fallecidos. Número de recuperados, 1.000.000, y número de casos activos, 71, y una distribución en el país como pues ya ustedes la conocen. Quiero nuevamente agradecer a cada uno de ustedes su presencia hoy, pues porque partimos del contexto académico que tienen estos eventos para nosotros, en donde insisto que la postura de cada uno de ustedes en cuanto a la definición o a la orientación que nos den en sus preguntas o en las respuestas que dan, pues sé que no compromete ninguna institución y deriva simplemente del conocimiento, del gran conocimiento que ustedes tienen de estos temas y de la práctica que en estos meses han hecho de el tema y el abordaje del COVID, pues el diario vivir para ustedes y para todos nuestros trabajadores, especialmente los del sector salud.
entrando nosotros ya en todo el tema propio de esta etapa de invierno, que también recrudece en gran medida los eventos respiratorios, lo que aún se convierte en un elemento adicional para todo lo que representa el tema de COVID. Quiero saludarlos a cada uno de ustedes y que nuestra audiencia, nuestra elevada audiencia, pues escuche de ustedes cómo ha sido cómo estuvo esta semana en cuanto a todo el tema del COVID en sus diferentes roles laborales que desempeñan y qué percepción se tiene, se sigue manteniendo o se tiene ahora frente al tema de el comportamiento del COVID-19 en Colombia. Empezamos por Yasmín. Yasmín, buenas noches. Un saludo especial y gracias por acompañarnos. Buenas noches, Camilo. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación nuevamente. Y con respecto a tu comentario ahorita, pues el COVID sigue siendo un virus que nos interesa controlar. Como lo hemos hablado en todas las sesiones de los paneles, aún está vigente. Y pues ahorita con las temporadas de lluvia, y hoy escuchaba lo que sucedió en San Andrés Islas, por ejemplo, los vientos fuertes con el tema de la oleada del huracán que azotó a Nicaragua, pues tenemos que estar súper alertas porque las enfermedades respiratorias están ahí presentes con nosotros. Por lo tanto, seguimos haciendo todas las medidas de control. Gracias, Yasmín. Doctor Castellano, muy buenas noches y gracias por su presencia. Muy buenas noches, y pues lo que dice la doctora Yasmín también lo vemos desde el ámbito hospitalario. Hoy tuvimos reunión con el secretario de Salud de Bogotá en la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, haciendo análisis y mirando las proyecciones. Definitivamente, a diferencia de los países europeos, que ustedes ven que bajaron mucho y ahora empezaron a subir muy rápido, nosotros tenemos lo que el secretario definió hoy como un valle, o sea, un valle de altura, un valle de montaña donde bajamos, tenemos los casos permanentes, seguimos con pacientes hospitalizados, pero estamos viendo el efecto de algo que ya habíamos dicho antes en estas sesiones, y es que están llegando a urgencias muchas personas complicadas de lo que no se atendió adecuadamente o incluso de lo que todavía no se está atendiendo adecuadamente por parte del sistema ambulatorio. Demasiada teleconsulta y poca consulta efectiva a veces es un tema que nos preocupa mucho. Los mismos pacientes llegan y dicen, no, pero es que a mí me dijeron que solo teleconsulta y mire cómo estoy. Entonces tenemos, incluso fue de los medios de comunicación la semana pasada, que tuvimos un caso, tuvimos 130 pacientes hospitalizados en urgencias, de los cuales 0 eran COVID, o quizás 10, la mayoría eran pacientes de otras patologías. Entonces, estamos con la meseta COVID que sigue, claro, hay unas partes del país como Antioquia, Caldas y pues Medellín específicamente, que está en una situación diferente, mucho más crítica que Bogotá, pero al final lo que tenemos es una enfermedad que se está quedando, que está con nosotros y que nos va a seguir acompañando. Yo creo que lo más importante es prepararnos para vivir con ella, para ser felices con ella, para trabajar con ella, para estudiar con ella, porque no podemos esperar a que pase quedándonos encerrados. Alguien estos días me decía, uno no puede evitar la muerte enterrándose en vida. Estoy totalmente de acuerdo. Hay que vivir la vida. Vivir la vida implica manejar el riesgo con los elementos que ya sabemos cuáles son y seguiremos repitiendo. Eso es como el comentario de la óptica nuestra. Gracias, doctor Castellanos. Doctor Carlos Pérez, buenas noches. Un gusto que nos acompañe nuevamente. Oh, no, muchas gracias por invitarme. Pues yo pienso que nosotros nos desgastamos esperando picos, esperando valles, esperando olas, y no nos damos cuenta que esto es todos los días. Yo no logro entender cómo nosotros no nos sensibilizamos a tener 150, 200 muertos por día. Ni la peor masacre que haya pasado en Colombia, que yo tenga memoria, ha cogido 100, 200, 30 personas y las fusila en un día. Y al otro día coge otras 200 y las fusila. Y al otro día coges. Y así llevamos semanas. Esta es una enfermedad absolutamente terrible que no debemos preocuparnos porque por ponernos a anticipar lo que va a suceder, nos desgastamos en perder la oportunidad de que eso no vaya a suceder. Entonces, el llamado siempre va a ser a que no estemos
Ahora me decía alguien que los muertos solamente le interesa al que cuenta los números, como si no fueran familias, como si no fueran nuestras personas queridas, y simplemente salen al otro y dicen, no, es que solamente murieron 161, se murieron 19 más que ayer, y ustedes creen que eso no es algo dramático. Creo que nosotros no nos debemos, todos los días es un pico, y todas las mañanas tenemos que levantar para que no sucedan más casos. Esa es la única conciencia. Yo creo que nosotros no podemos seguirnos anticipando y no viviendo el día, no tratando de prevenir en el día, porque pues realmente nos estamos desgastando haciendo estadísticas y simplemente contando el número de muertos que podíamos haber prevenido. Gracias, doctor Pérez. Buenas noches, doctor Cristian. ¿Cómo se encuentra? Un saludo. Usted nos acompaña desde Cali y gracias por su presencia esta noche con nosotros. Hola, doctor Camilo, y para el doctor Julio César, el doctor Carlos, la doctora Yasmín, y para todos los que están conectados aquí con nosotros, y para Lina, buenas noches. Pues digamos que esta semanita logramos, por ejemplo, en el sitio donde yo trabajo, tener una capacidad instalada de la UCI COVID por primera vez después de hace mucho tiempo al 50%. Entre 50 y 60%, es muy similar a lo que el doctor Castellanos menciona en la ciudad de Bogotá, como una meseta sostenida. A mí me preocupa mucho que no es el número de casos que consultan al servicio de urgencias y se van para la calle. O sea, las formas leves de la enfermedad, que son las que están acelerando la tasa de contagios, para mí han seguido todo el tiempo, por lo menos en el sitio donde trabajo y algunos sitios que conozco, han seguido como una misma velocidad. Entonces, digamos que la semana pasada un poquito más optimista, excepto por el fin de semana, pues ustedes ya saben el tema de las fiestas clandestinas, los comparendos, las multas, las aglomeraciones, y eso me dejó bastante preocupado porque pues ya nosotros sabemos qué pasa cuando ocurre una situación de esas y qué vamos a esperar con el paso del tiempo, que es el periodo de incubación en el que se da el virus. Eso es una cosa que no es que a veces pase y no pase, es que siempre va a pasar. Entonces, un poquito preocupado por el comportamiento de la gente y porque siento que está costando demasiado entender que tenemos que vivir esta realidad así y que ya es momento de dejar de discutir y de generar más introspección y como yo siempre digo, más empatía al respecto. Entonces, ha sido como una mezcla esta última semanita para mí. Gracias, doctor Cristian. Entramos entonces continuamos en materia hablando específicamente o abordando unas preguntas que nos hacen algunos de nuestros afiliados. Es importante recordar que este espacio no solo permite el acceso a las personas afiliadas a Positivo, sino a cualquier ciudadano de este país puede acceder a través de los links que nosotros tenemos para entender un poco esta dinámica y cada vez ilustrarse más con el tema. Las respuestas que ustedes han dado a las diferentes preguntas han sido tan ilustrativas y tan sencillas de entender que hemos recibido excelentes comentarios de cada uno de quienes han participado y nos permiten obviamente continuar con esta dinámica. Insisto en el agradecimiento hacia ustedes por su disposición a estar finalizando un día de trabajo acá muy atentos a escuchar a su audiencia. Entonces empezamos con la primera pregunta, Lina, por favor. Y tiene que ver con todo el tema de rebrotes y algo ya ustedes, eso han mencionado algo en parte de la introducción. Los rebrotes que se han presentado en Europa se debe a una mutación del virus. Es algo que se pregunta, que incluso se escucha y ya hay algunos escritos sobre el tema. Quisiera escucharlos a ustedes frente a este tema o a esta situación particular y que la que estamos casi que viviendo. Entonces, si les parece, empezamos nuevamente con la doctora Yasmín.
Bueno, gracias. Bueno, frente al tema de los rebrotes, pues mencionaban los datos colombianos. Con respecto a las Américas y Europa y demás, digamos que nosotros como continente seguimos siendo el top, según las publicaciones mundiales en la página de la Organización Mundial de la Salud, con más de 20.000 casos, 20 millones de casos. Y en Europa, digamos que está con 11 millones en estos momentos. Después sigue lo que es el sureste de Asia y la parte del Mediterráneo, África y la parte del Pacífico. Lo que se ha podido identificar es un tema de virulencia y cambio constante con respecto a diferentes países. Se han encontrado, digamos, estudios donde entre 12 países diferentes, ya en la parte de secuenciación genómica, que el doctor Castellanos y los doctores Pallares y Pérez nos han ilustrado en anteriores paneles, pues se han encontrado, digamos, cambios en esa secuenciación genómica y pues en estos momentos, digamos que estamos en ese estudio de si estas serotipificaciones, si se le puede decir así, de estas mutaciones puntuales que se están encontrando y particularmente hablan de algunas NSP1, RDPDE, pues pueden estar, digamos, generando estos cambios. Gracias, doctora Yasmín. Doctor Julio César Castellanos. Lo más importante es recordar que el virus no es un organismo vivo completo y que el virus cuando se mete al cuerpo de una persona fabrica su cobertura y su sistema de reproducirse con base en los tejidos o en las proteínas de las personas y por tanto el virus muta permanentemente. Ahora bien, lo que llama uno es cuando una mutación es tan importante que cambia el comportamiento del virus, que lo puede convertir hacia volverlo más o menos letal. Yo creo, y aquí sí los oiré al doctor Pérez y al doctor Pallares, porque la literatura todavía no permite mostrar que realmente esté mutando hacia ser menos contagioso. Definitivamente sigue siendo muy contagioso. Menos letal, yo creo que tampoco. La letalidad ha sido baja, pero se mantiene permanente. Pero ese bajo, como bien lo decía el doctor Pérez, es significativo. Que mueran todos los días entre 170 y 200 colombianos no es un hecho menor. O sea, esto para cada familia, incluso cuando hay varios fallecidos en la misma familia, es mucho más dramático, que como hemos hablado en otras ocasiones, se corre el riesgo. Entonces, las mutaciones, incluso están hablando de que las cepas que están llegando a Europa vienen de España, pero el cambio no ha sido, al menos en lo que he leído, genómico tan importante. Entonces, el virus sí muta permanentemente. Lo que pasa es que hasta el momento no podemos decir que hay una mutación que cambie significativamente el comportamiento del virus. Eso es lo que tengo yo para responder y pues que el doctor Pérez y el doctor Pallares completen, porque ellos también, como dice, todos consultamos distintas fuentes de literatura y al final eso enriquece estas reuniones. Gracias, doctor Castellanos. Doctor Cristian. Sí, aquí es importante también mencionar algo que tiene que ver con la palabra rebrote. Porque recordemos que el hablar de un brote es hablar de un incremento no esperado en la cantidad de casos, pero cuando uno está en el escenario de pandemia, lo que uno empieza a revisar es cuánta población susceptible queda. Y hablando de todo el mundo en general, nosotros estamos más o menos teniendo en cuenta que aproximadamente un 10% de la población se ha contagiado. Entonces, hay todavía demasiada población susceptible. Entonces, esos incrementos de la incidencia que, digamos, son llamados rebrotes, aquí es difícil hablar de brote en un escenario de pandemia, porque el aumento no esperado en realidad es esperado cuando hay mucha población susceptible, cuando uno no alcanza ese equilibrio de por lo menos la mitad de la población infectada. Tenemos que tener en cuenta que esto sigue siendo una ruleta rusa donde los que de pronto dejaron de ser disciplinados o los que no estaban en este momento bajo un escenario de riesgo, pues se van a contagiar y esos son los aumentos de los casos, es lo que empieza a generar los nuevos incrementos en la incidencia. Lo otro que menciona la doctora Yasmín y el doctor Castellanos es totalmente cierto. Las mutaciones en los virus generalmente ocurren como unos fenómenos adaptativos porque al virus tampoco le interesa acabar con todos sus huéspedes.
porque el virus lo único para lo único que le servimos nosotros es para replicarse. Nosotros somos un vector de replicación y es la razón por la que algunos virus hacen cambios en los cuales se adaptan un poco más. El tema es que hasta el momento es un poco complicado con la población contagiada, que no es ni siquiera la mitad de la población del mundo aún, establecer hacia dónde va a virar, porque algunos virus mutantes mutan más hacia su virulencia o mutan más hacia su letalidad. Aquí es un poco complicado aún definirlo porque en la ecuación la población susceptible todavía sigue siendo poca. Es por eso que, digamos, tenemos que tener en cuenta que esto no se ha acabado, porque mientras la población susceptible no se acabe, pues la posibilidad de contagio sigue estando allí. Y en medio de esa posibilidad de contagio, sí estamos bajo un riesgo importante y es el tipo de mutaciones que puede hacer el virus, que eso sí es ocurrir a lo largo de las pandemias. Estas mutaciones han generado que, por ejemplo, algunos virus pandémicos generen oleadas con mayor letalidad. Esta es una situación que ocurrió mucho con viruela, que ocurrió con influenza H1N1 en la gripe española. Y es algo a lo que nosotros somos susceptibles de experimentar porque nuestra población, la materia prima del virus, la gente que falta por infectarse, sigue siendo muchísima. Gracias, doctor Cristian. Doctor Carlos Pérez. Los virus, sobre todo los virus RNA, mutan mucho. El virus DNA es mucho más estable, el herpes, estas cosas, hepatitis B. Pero los virus RNA en general mutan, mucho más los virus respiratorios. No es de dudar que pues esas mutaciones, lo que pasa, y creo que ya lo han explicado bien, es si esa mutación tiene una importancia en el reconocimiento antigénico. ¿Qué es eso? En la influenza hay mutaciones muy pequeñas, que se llaman en drift, que eso es lo que hace que nosotros cada año tengamos que vacunarnos. Pero cuando hay una mutación total de todas las neuraminidasas, en la influenza, la hemaglutinina, se llama en CHIF, que cambia tanto que ningún ser humano reconoce esos cambios. Eso no pasa en los coronavirus, no hay ese tipo de mutaciones que, como hasta lo que hemos conocido, pero sin duda van a tener cambios en su comportamiento genético. Lo que se ha podido establecer es que es un poco más infectivo, es decir, que es más eficaz la transmisión, pero no es más severa la enfermedad. Los rebrotes en Europa no dependen de esa mutación. Los rebrotes dependen del comportamiento en España y en Europa que hubo después del verano. La gente dijo, ya pasó el pico y entonces como ya pasó el pico podíamos hacer de todo. Y lo que pasó, se abrieron bares, se abrieron discotecas, se abrieron las playas, no se tuvieron las medidas de contención. Y yo recuerdo que la gente mandaba videos diciendo, miren, acá no se ponen tapabocas, es que esto, tal cosa. Y un mes después están, por ejemplo, el lockdown que van a hacer en el Reino Unido es de un mes hasta diciembre, que no van a dejar salir a la gente. En Francia son muy fuertes y todo el mundo, porque cuando nosotros tenemos que una situación de confinamiento es porque nada funciona más. O sea, es porque hemos agotado todas las medidas que pudimos haber hecho para hacerlo. La conclusión de eso es que los rebrotes dependen del comportamiento humano y hasta ahora no está establecido que sea la dinámica viral, pero ciertamente estamos ante un virus mucho más infectivo. No sabemos si su próxima evolución puede ser que involucione o que sea más infectante. ¿Quién sabe? Eso, lo peor que uno puede hacer en esto es ponerse a adivinar o a dar certidumbre sobre dónde las hay. Pero no tengo ninguna duda que lo que va a depender de la situación de brotes, no en Europa, sino en América Latina, solamente dependen del comportamiento de cada uno de nosotros. Gracias, doctor Carlos Pérez. Vamos con la siguiente pregunta, la pregunta número 2. Voy a pedirle el favor al doctor Pallares que inicie con su consideración y su ilustración frente a la pregunta. En el puesto de trabajo de una persona que resultó COVID positivo, ¿cómo debe ser el protocolo de limpieza o de desinfección? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos términos, entre limpieza y desinfección? ¿Cada cuánto se debe hacer? ¿Se debe fumigar el área y donde estuvo esta persona? ¿Qué debemos esperar para, bueno, una pregunta
complementaria. ¿Qué debemos esperar de los próximos meses? Bueno, sí, perdónenme que me ría, pero el término fumigar siempre me ha causado risa porque uno se imagina, la gente es feliz haciendo eso, ¿no? Entonces, asperjando a los demás. Y por eso es que las COVID-cabinas se volvieron tan famosas al principio de la pandemia en el país, porque fumigaban a todo el mundo con eso. En realidad, es importante tener en cuenta primero los conceptos. Limpiar y desinfectar son dos cosas diferentes. La limpieza es la remoción de la carga orgánica, quitar el mugre, y esto se hace, uno quita el mugre o retira el mugre porque generalmente la mayoría de los desinfectantes se inactivan o se alteran cuando hay demasiada materia orgánica, demasiada carga orgánica. Entonces, es por esa razón que uno primero hace lo que es la limpieza. La limpieza generalmente se hace con detergentes, que pueden ser detergentes enzimáticos o pueden ser tensoactivos simplemente para retirar como esa suciedad, y después viene la desinfección. La desinfección sí es un proceso donde uno disminuye las unidades formadoras de colonias de microorganismos en una superficie. Entonces, los desinfectantes tienen varios espectros. Digamos que para el coronavirus puntualmente los desinfectantes pueden ser de un espectro intermedio. El coronavirus es un virus que tiene una cápsula de grasita, una cápsula lipídica, y esa cápsula lipídica puede ser destruida por un amonio cuaternario o por un compuesto clorado o por compuestos que son desinfectantes de alto nivel como los clorados, como el peróxido de hidrógeno, por ejemplo, que destruyen la membrana lipídica. Entonces, es tan importante limpiar como desinfectar, porque si yo no limpio bien, yo no voy a poder generar una buena desinfección. Entonces, son dos procesos que deben estar sincrónicos. Si no hay una buena limpieza, los desinfectantes pueden inactivarse, pueden alterarse y no van a generar una buena desinfección. Y lo que uno siempre recomienda es que generalmente se haga un primer paso de la limpieza con un detergente y después un paso de la desinfección con un desinfectante que para coronavirus puede ser un amonio cuaternario que sirve para virus encapsulados o puede ser un compuesto clorado. Dicho esto, existen productos 2 en 1 que hacen las dos cosas al tiempo, limpian y desinfectan, son una mezcla y son muy prácticos para una oficina, por ejemplo, donde necesitan hacer en 2 pasos uno solo. Uno recomienda que cuando hay mucha suciedad, que hay mucho mugre, se haga primero una muy buena limpieza y después una desinfección. Siempre es objeto de pregunta bueno, sale una persona con coronavirus positivo, entonces hay que encuarentenar el área, hacerle 15 limpiezas y desinfecciones, y de esto, y creo que todos aquí lo recordarán, hay innumerables anécdotas que uno tenía en el hospital donde clausuraba áreas, quemaba colchones, dejaba áreas 48, 72 horas inhabilitadas, hacía 15 limpiezas y desinfecciones, y la verdad es que no. Usted debe hacer una limpieza y desinfección buena. O sea, hacerlo bien una sola vez funciona perfectamente. Y el tema de la fumigación, lo que es la aspersión, la aspersión se recomienda como una desinfección terminal. Significa eso cuando uno quiere desinfectar totalmente todo y la aspersión se hace o con vapores de peróxido de hidrógeno o con luz ultravioleta, que eso se llama desinfección física. Entonces uno le pone lámparas de luz ultravioleta a los sitios para tratar de llegar a todas partes. La luz ultravioleta es un desinfectante de amplio espectro, o usa vapores de peróxido de hidrógeno o inclusive de agua, porque los vapores de agua también son desinfectantes de amplio espectro. Aquí es importante mencionar que independiente que alguien salga positivo para coronavirus o no en una oficina, la limpieza y desinfección siempre tiene que ser un buen proceso, un proceso que esté muy bien organizado, muy bien estructurado. Los elementos con los que se hace deben ser elementos buenos. Uno no limpia con los trapos, ni con los sobrados, ni con las sábanas que le quedaron de la clínica, ni con dulceabrigos. Se debe limpiar y desinfectar con microfibra, porque la microfibra entrega muchísimo más desinfectante a las superficies, no absorbe tanto. Ustedes ven que uno moja un dulceabrigo y queda totalmente emparamado. La microfibra no, la microfibra permite entregar muchísimo más el detergente o el desinfectante, y que el procedimiento debe elevarse a un muy buen nivel y hacerse siempre bien, independiente que te salga una persona positiva para COVID en una oficina o no.
porque no es que solamente si salen positivos hacemos todo esto, pero el resto del tiempo no, porque el ambiente definitivamente juega un papel importante en la transmisión. Entonces siempre hay que hacer el ejercicio bien y si sale una persona positiva, pues se hizo un buen proceso, se hará nuevamente un buen proceso de limpieza y desinfección y no hay que hacer cosas descabelladas como clausurar el área, dejarla 8 días sin que nadie la utilice o utilizar otro tipo de cosas, porque si el proceso se hace bien una vez, con eso va a ser más que suficiente. Si quieres, yo complemento, Camilo, que Claro lo que sí. importante, digamos, en esto de la fumigación, pues no es recomendable. No hay que aplicarle a las personas ningún tipo de desinfectante ni nada de eso. Recuerde que pueden incluso ser contraproducentes y producir daños pulmonares y exacerbar enfermedades alérgicas. Entonces, todavía se encuentran sitios en donde hay cámaras donde le echan a uno, no sabe uno qué o cómo, y eso no es recomendable. Otra cosa es que definitivamente el ambiente puede hacer que el virus permanezca, pero no es lo más importante para la transmisión. La más importante para la transmisión sigue siendo el acercamiento. Entonces, aquí también hay que sumarle un punto que también es una forma para complementar la limpieza es la ventilación, es abrir las ventanas, abrir las puertas, permitir la circulación del aire, porque en esos cuartos cerrados es donde el virus puede estar en una suspensión y pudiera atacar a la persona. ¿Qué sucede? Si usted está en una oficina, la persona tiene coronavirus, está hablando, está haciendo una teleconferencia, está en positiva educa y tiene coronavirus. Termina, no sé, hablando 1 hora y media. Y después de eso, esta oficina estuviera completamente cerrada, viene otra persona a las 2 horas y dice, esta oficina está cerrada y no hay nadie. Y se quita el tapabocas. Si esta persona primera que estuviera hablando pudo haber sostenido el tiempo y la persona que entra y se quita el tapabocas pudiera estar contagiada. Si al salir la persona abre las ventanas y abre las puertas, evitaría y ayudaría a la circulación del aire y con eso disminuiría el riesgo. Para mí el ambiente es, para mí en general, el ambiente es lo menos importante en la transmisión viral. No es que no sea importante, pero es lo menos importante. Pero recuerden que ahora el secreto es la ventilación, es la adecuada circulación de aire. Ese punto es más importante que fumigar a las personas, que echarles lucecitas a las personas, que hacerles cosas de esas. Es más importante que haya circulación de aire. Gracias, doctor Carlos Pérez. No sé, doctor Castellanos, Yasmín, ¿algún comentario adicional frente a esta pregunta? La parte final que debemos esperar para los próximos meses, quiero dejarla como pregunta de cierre para nuestro panel. Pero no, a tener en cuenta que una cosa es la limpieza de un entorno hospitalario donde se atienden enfermos, en los cuales por el tratamiento hay más aerosoles por las aspiraciones, las ventilaciones, el uso de los equipos de respiración, pero uno termina y hace esas desinfecciones de las que habló, esas limpiezas y desinfecciones de las que habló el doctor Pallares y la cama queda lista para usarse. Un puesto de trabajo de una empresa pues si está bien ventilado menos, pero en general basta con una muy buena limpieza. Como han oído ustedes, es el jabón el que quita el virus, lo mata, no necesita ni siquiera ningún desinfectante especial. Lo de fumigar, de acuerdo, nada de eso. Y la limpieza pues es básica, ¿no? Pero en especial la limpieza de las manos, porque si bien, como dice el doctor Pérez, uno puede entrar y tiene riesgo, pero es peor que haya quedado sobre el escritorio unas gotitas y uno llega y pase la mano y luego haga esto o esto o esto, que es lo que hacemos todos con mucha frecuencia. Entonces, ese tema del aseo personal, de no tocar esas superficies y de mantener las áreas de riesgo o que sabemos que estuvieron en riesgo limpias. Eso es lo más importante. Gracias, doctor Castellanos. Yo solamente Doctora para el Yasmín. cierre quería comentar que existe una técnica que pues aprendimos muchos de los que hemos trabajado en control de infecciones a nivel hospitalario, en todo este tema de limpieza y desinfección, y es elementos altamente tocados, ¿sí? Yo estoy de acuerdo con el doctor Pérez y el doctor Castellanos que estas metodologías de aspersión o de fumigación, como bien se menciona,
puede no ser, digamos, el elemento crucial en el proceso de limpieza y desinfección. Entonces, pero los elementos altamente tocados sí, la superficie del computador, la superficie del mesón, sí, estas perillas de las puertas. Entonces, si la señora o la persona que hace el aseo, digamos, que no tiene en cuenta estos puntos altamente tocados, pues probablemente, digamos que el proceso de limpieza y desinfección que mencionaba el doctor Pallares no se hace de manera adecuada. Esa era como mi complemento, y yo pienso que frente a la espera de los próximos meses, pienso que hemos evolucionado, ¿sí? A mí personalmente me gusta esto del concepto de áreas limpias, y no solamente en los ambientes hospitalarios. O sea, el hecho de que este virus llegó a nosotros nos ha obligado un poco a mantener orden, y a mantener ese orden pues nos obliga de alguna manera a tener limpieza, que ya mencionó pues muy claramente el doctor Pallares, que es ese barrido del mugre, ¿no? La limpiadita del pañito o esa microfibra que a veces es vital en las áreas. Gracias, doctor Yolanda. Muchas gracias. Vamos con la tercera pregunta. Voy a pedir el favor al doctor Castellanos que nos empiece la discusión sobre esta pregunta o su análisis. ¿Cuál es la razón de la falta de cultura para conservar las medidas de bioseguridad? ¿Qué hacer para reforzarla? Hay tres situaciones. Bueno, realmente cuatro. La primera es que nosotros incluso hicimos un estudio, una tesis de grado en políticas, la Facultad de Estudios Políticos de la Javeriana, de la cual soy profesor de algunas veces tutor de trabajos de grado, donde hicimos una pregunta: ¿por qué? ¿Qué tanto sabe la gente? Estamos hablando de dengue, que es parecido, porque aunque hay vacuna, miren que todavía nada que la vacuna soluciona el problema. Y encontramos que cuando uno le aplicaba a la gente de la comunidad un test sobre qué sabía de cómo se prevenía el dengue, todos sacaban entre 7 y 10. Pero cuando uno miraba en las casas, si no había basura, si no había charcos, y todas esas medidas sencillas, tapar las fuentes de uso de agua, ninguno la cumplía. Y la reflexión es que son medidas básicas de autocuidado que casi siempre se aprenden en el preescolar y en primaria. Entonces nosotros estamos tratando de hacer educación en salud tardía, con unas campañas muy complejas, pero no estamos cambiando el chip educativo del autocuidado y el mutuo cuidado. Entonces, si ustedes ven qué diferencia las poblaciones asiáticas y de los países donde han hecho un buen control, lo más seguro y lo primero, la educación preescolar y primaria centrada no en volver niños bilingües matemáticos genios, sino buenos ciudadanos y personas que se cuidan y cuidan al otro y cuidan el entorno. Eso es un tema fundamental en el cual tenemos deficiencias. Lo segundo es que la cultura es un conjunto de comportamientos, de modelos de aprendizaje, y muchos de nosotros, de los que somos líderes, no cumplimos las medidas. En un área nuestra, donde más hemos tenido que hacer comparendos pedagógicos y algunas veces ya disciplinarios, nos tocó también con el jefe, porque el jefe no le está dando el ejemplo. Entonces, aquí viene un tema que nosotros pensamos que las normas son para los que les toca cumplir y los jefes a veces no lo hacemos, cuando el escenario es el contrario. Primero ejemplo y luego eso. Entonces, ese es el segundo. Tercero, los comportamientos de riesgo medidos por las personas que ven un reto. Hace muchos años, con un profesor nuestro de psiquiatría, que fue después comisionado de paz y por otros azares del destino tuvo que salir del país, el doctor Luis Carlos, él nos decía que muchos centros de rehabilitación, ustedes se acuerdan de un comercial donde alguien se colocaba droga y se degeneraba y se acaba totalmente. Ellos veían que muchos de los drogadictos ponían ese comercial y se drogaban, porque hay personalidades que les gusta retar el riesgo. ¿Sí? La gente joven tiende a ser retadora del riesgo, pero muchos se nos queda esa juventud de por vida, y entonces a mí no me va a dar nada, yo soy invulnerable, soy Superman, y el día que me pasa algo, le pasa algo a mi familia, me derrumbo. Entonces, ese es el otro tema, digamos, de cultura y de personalidad con el tema del riesgo. Y finalmente, la fatiga y el cansancio, uno de los temas complejos, que ya hablé con el doctor Pérez al final de la reunión anterior, estamos haciendo un trabajo base en el hospital con la sociedad de infectología, hablé con sociedades científicas, es como para lo que viene nos dedicamos a trabajar, controlar y hacer seguimiento sobre las medidas importantes.
Hoy que entré a comprar unas pilas de audífono, me volvieron a que me limpiara los pies en el tapete de la entrada. Y me tomaron la temperatura, en la cual yo digo que soy un zombie porque nunca marco más de 35, 34 con los termómetros que están usando. Entonces, estamos teniendo una serie de medidas estrictas, un poco lo que el doctor Pérez nos decía, los estrictos protocolos. Y el protocolo siguen siendo las medidas del uso del tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento físico y la ventilación, agreguémoslo. Pero a la gente le hemos llenado de un montón de cosas, cámbiese la ropa al entrar. Bueno, la gente nuestra de salud se baña al salir, se cambia la ropa y vuelven en la casa, lo hacen bañar. Y, pues, ¿me entienden? Hay un tipo de fatiga generada por ese exceso de cosas que no aprendimos a hacer de chiquitos. A tener un tapabocas puesto cuando tenemos gripa. Ahora ya no solo es cuando la tenemos, sino cuando no la tenemos. La gente ha mejorado, pero por eso al menos en las empresas, y aquí sí ya les digo, esto es la explicación general, pero nosotros como empleadores y como educadores cuando tenemos estudiantes a cargo, tenemos una responsabilidad muy grande y es que esas medidas se cumplan. Por eso nosotros montamos primero el sistema de comparendos pedagógicos, pero luego medidas disciplinarias. Un residente nuestro, un estudiante reincidente, el no cumplir las medidas de seguridad, lo separamos hasta que le hacen proceso disciplinario de la rotación en la facultad. Y un trabajador nuestro, les recuerdo algo que la mayoría de los que estamos aquí que trabajamos en salud laboral lo sabemos, pero no basta con saberlo, sino que hay que ponerlo en práctica. El incumplimiento reiterativo de las normas de salud laboral es justa causa para terminar un contrato de trabajo. Entonces, a nosotros como empleadores, si se nos infectan los trabajadores, una familia nos puede demandar y si no hicimos todas las medidas a nuestro alcance, somos responsables penales, civiles y laborales de lo que ocurre a nuestros trabajadores y a nuestros estudiantes. Entonces, a la gente toca cuidarla, a veces con un tris de juguete, pero tiene que ser no juguete de impunidad. Mijito, si se porta mal lo voy a castigar, ¿no? Llega a los 25 años en la casa portándose mal y no lo han castigado la primera vez. Entonces, esto es cultura, pedagogía, entregar los medios, pero una justicia que funcione. Y les recuerdo, los que somos representantes legales, los directores de los procesos de salud laboral, de infectología, tienen que dejar demostrado el ejercicio responsable del control de las medidas de seguridad. No basta con decir, yo les dije, no, hay que demostrar cómo se llevó adelante, cómo se llevó a cabo y qué pasó. O sea, este es un tema que se divide. Esto de en la casa portémonos juiciosos, en la empresa tenemos que tener una responsabilidad muy seria, entregando los elementos, dándole a gente las condiciones de trabajo, pero exigiéndoles también el cumplimiento de estas medidas. Y eso era lo que les quería comentar, esa muy interesante pregunta. Gracias, doctor Castellanos. Doctor Carlos Pérez. Estaba absorto oyendo al doctor Castellanos, es muy profundo. Yo lo que voy a decirlo es mucho más simple. O sea, yo creo también, estoy totalmente de acuerdo, eso de enseñarle a lavar las manos cuando uno no ha visto a los papás lavarse las manos es muy complicado. Es decir, porque uno es el reflejo de su hogar. Si uno tiene un hogar limpio y disciplinado, así es en el trabajo, limpio y disciplinado. Si uno no tiene un hogar limpio y disciplinado, simplemente eso es lo que lleva a su casa. Yo creo que hoy el comportamiento que hace una persona hospital es el reflejo de su educación. Y por eso lo que nos ha hecho, lo que hace distintas a las personas no es ni siquiera ni la plata ni las posiciones, es su grado de educación y aceptación hacia ella. Yo creo que hoy ese es un punto que quería tocar. Uno es el reflejo de su hogar. Por eso, cuando un infectólogo se para delante de 20 especialistas a enseñarles a lavarse las manos, yo creo que ha sido los momentos más frustrantes de mi vida, porque eso no lo debo hacer yo, solo lo debe haber hecho sus papás hace 20 años en sus hogares, 30 años. O sea. Pero yo quiero ir un poquito más allá. Yo estoy ahora con una campaña que es, como me siento bien, no transmito. Entonces, todo el mundo que me ha dicho, es que yo me siento perfectamente bien. Es que la gente que transmite es la que está perfectamente bien, porque los asintomáticos transmiten. Segundo, yo me hice una prueba. Como me hice una prueba es como si me hubiera vacunado. Desde que a mí me sacan el hisopo para hacerme la prueba, a los 15 segundos puedo adquirir el coronavirus. El hecho de tener una prueba negativa no quiere decir que esté vacunado. Entonces, no es que ya me hice la prueba y la prueba mía es negativa.
de hace 2 semanas. Entonces, ¿qué? ¿El señor no le va a dar porque tiene eso? Sí le va a dar. El tercer problema es que dicen, a mí ya, yo creo que a mí me dio, porque a mí me dio una gripa hace como en junio durísima, hermano. Pero ya me pasó, entonces yo creo que a mí esa vaina ya me dio. Entonces, como ya me dio, no me va a volver a dar. Y primero, sí le vuelve a dar. No sabemos a quiénes, no sabemos cómo y no sabemos qué tan fuerte, pero sí le vuelve a dar. Y lo segundo es que esa no es disculpa para no usar las medidas de seguridad. Y lo cuarto, que me ha preocupado ahora más, es que la gente recuperada de COVID, ¿cierto? Que obviamente sus primeros meses y sus primeras semanas, entre más grandes están, tienen más probabilidad de defenderse, pero todos seguimos siendo susceptibles. Es que lo que comentaba Cristian ahorita no es solamente la susceptibilidad que hay de la población general, que todavía es marginal, o sea, nosotros tenemos 85, 90% de población susceptible, o sea, el virus tiene todavía, o sea, si lo dejan 2 décadas para hacerse y hasta que infecte el último ser humano. Pero el gran problema es que después de 3 o 4 meses están perdiendo los anticuerpos y la susceptibilidad al virus va a ser más importante. Entonces, si ya me dio, me puede volver a dar. Como les digo, no se sabe a quién, no se sabe cómo y no se sabe cuándo, pero no tengo ninguna duda que a uno le vuelve a dar esta. Entonces, si nosotros dejamos el cuento de que me siento perfectamente bien, que yo me hice una prueba, que a mí yo creo que ya me dio, y como me dio no me vuelve a dar, si uno quita esos 4 mitos, empieza a mejorar las futuras. Cuando la pregunta es cómo hacer para reforzarlas. Mire, uno a veces es cansón diciendo las mismas cosas. Y yo creo mucho en la educación por mi formación como médico de la Nacional que soy. Soy un profundamente convencido de que la cuestión son con comparendos, con pedagogía. Pero sin duda sin disciplina no hay. Y hay que tomar medidas disciplinarias. Nosotros también tuvimos por reiteradas infracciones motivos laborales de tomar decisiones administrativas y fue más efectivo que el jabón para el coronavirus. Se acabó el problema. Entonces, también hay que tomar medidas de disciplina porque en esto no... recuerden que cuando una persona no cumple la norma, el problema no es para esa persona, es para todos los demás. Y si es en un entorno de salud, casi que se vuelve, y yo lo quiero que se entienda en el contexto, pero si una persona, miren una situación, para tomarme solamente 2 minutos, que nos pasó recientemente. Un doctor una persona administradora, dice, se fue a trabajar y dijo, es que a mi esposo le hicieron la prueba porque le están haciendo un rastreo, pero no avisó. 3 o 4 días después supimos que el señor era positivo y ella dijo, pero es que como yo me siento bien, ¿yo para qué iba a informar? ¿Para qué los asusto? Entonces, porque estaba pidiendo una licencia no remunerada o algo así, sino que nos enteramos que el esposo es positivo porque fue paciente mío. Y haciendo todo ese tipo de cosas, yo le dije, bueno, o sea, no nos pongamos con la cuestión legal. ¿Cómo puede ser que una persona que tiene su esposo positivo no quiere decir y sigue trabajando? Es un intento de asesinato a esas personas que está viendo, porque ve pacientes con cáncer, trabaja en una parte de pacientes con cáncer. Si yo estoy en ese contacto y llevo a unas personas susceptibles, personas les pasa algo, por Dios, yo les estoy llevando algo que yo soy consciente de eso. Yo creo que tenemos que tener disciplina y esa disciplina tiene que ser con una justicia real y desvincular a las personas que cometen una infracción porque el daño no es para ellos, es para la sociedad que necesitamos cuidar. Entonces, mi conclusión a esa pregunta es no, porque no me sienta bien, no transmito. Si me dice la prueba es negativo, puedo adquirirlo. Tercero, si a mí me dio una gripa grave, yo creo que ya me dio, eso no se sabe, toca documentarlo. Y lo cuarto, si ya le dio, le puede volver a dar. No sabemos a quién, no sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero le puede volver a dar. Gracias, doctor Carlos Pérez. Doctor Cristian Pallares, ¿algún comentario adicional? Sí, no, yo para reforzarlo lo que hice fue abrir un Instagram. Aquí tengo el Instagram, @Pallares. Lo abrí después de una teleconferencia donde la gente siempre pregunta lo mismo, y voy a algo que menciona el doctor Pérez. Dije yo, pero ¿por qué uno tiene que repetir siempre lo mismo? Sí, y la verdad es que es una introspección que yo hice como profesional y dije, yo tengo que seguir repitiendo siempre lo mismo.
Porque no crean que uno también se cansa siempre de repetir lo mismo. Ahora lo estamos hablando tras bastidores de, vamos, hagamos algo distinto a coronavirus. La doctora Yasmín estaba planteando algo y todos levantamos la mano y dijimos, venga, yo me quiero apuntar porque estoy cansado de hablar de COVID. Pero la verdad es que las personas tienden en nuestro país a tener unas conductas temerarias, que era lo que el doctor Castellanos mencionaba, y creen que tener esas conductas temerarias es algo bueno. O sea, lastimosamente, a veces en nuestro país la gente cree que siendo temerario está mostrando más, que eso es una buena cualidad, que eso es algo bueno, desafiar a la norma, y sobre todo a normas que son tan fáciles de llevar a cabo, que son cosas fáciles de llevar a cabo. Entonces, yo sí soy un fiel convencido de que esas conductas temerarias, en esas conductas temerarias hay que tener actos administrativos y actos punitivos de justicia, porque la gente termina haciéndole daño al colectivo. Y hacerle daño al colectivo es finalmente, no sabes la dimensión de lo que eso puede hacer. Cuando el daño que uno hace es un daño colectivo, la magnitud de ese daño nunca está magnificada, porque puede ser enorme. Miren los ejemplos de las primeras publicaciones de una persona contagiando a 150 personas, a 250 personas, a 370 personas. Entonces, el daño que puede hacer una sola persona tiene una magnitud que no se puede medir en realidad. Y yo sí creo que para nosotros, y dado que culturalmente nos encanta tener esas conductas temerarias, sí la parte disciplinaria definitivamente tiene que ser más fuerte. Tiene que ser más fuerte porque no hay de otra, porque muchas veces no hay de otra, y porque a pesar de que uno siempre diga y diga y diga lo mismo, a veces yo siento que uno actúa como un ansiolítico, uno le baja la atención a la gente o la gente cambia por un momento la conducta y después vuelve otra vez y vuelve en la misma situación. Entonces, si no hay un sistema de control disciplinario a eso, las conductas temerarias van a seguir aflorando, van a terminar generando siempre lo mismo y siempre vamos a terminar en la misma dinámica hasta que no realmente hagamos entrar a la gente en cintura y generemos esa disciplina que probablemente, y yo soy un fiel convencido de eso, como lo dice el doctor Pérez, que no se aprendió en casa, y pues si no se aprendió en casa, pues va a ser difícil que hagas una mutación espontánea de tu conducta y dejes de hacer conductas temerarias. Eso es muy difícil. Gracias, doctor Pallares. Doctora Yasmín. No, nada, creo que ha sido muy ilustrativo lo que han mencionado todos. Yo solamente quiero, digamos, cerrar con una frase de que la cultura se construye escuchando y haciendo, ¿sí? Todos somos diferentes, todos tenemos creencias diferentes. Algunos vivimos en clima frío, otros en clima caliente, algunos están entrando al invierno, otros están pasando el verano. Entonces, si no lo hacemos en conjunto pensando un poquito en ese pequeño núcleo en el que estamos, pues la verdad no vamos a salir de ahí. Todos los estudios mencionan que el tema de la cultura no es fácil, el doctor Castellano lo acabo de mencionar, yo lo viví con un brote de hepatitis A cuando fui rural, en donde pensé que el problema era decirles a todos que se lavaran las manos para evitar el contagio, y una escuelita que era la única escuelita del pueblo se contagió, y la problemática era que en la zona de los baños era la única zona iluminada de las casas. Y en esa zona iluminada de las casas, todo el mundo quería tener una matera, entonces nadie iba al baño, ¿sí? Todo el mundo estaba afuera haciendo sus excreciones y por esto no se cortaba el tema. Entonces, aunque es una historia muy, muy particular y pues yo particularmente la viví con toda una población, me di cuenta que yo tenía que escuchar esa población, ¿sí? Y por eso estamos hoy todos nosotros conectados, porque estamos escuchando las preguntas y estamos buscando, si no son soluciones, por lo menos plantear alternativas para que se haga mejor. Gracias, doctora Yasmín. Ese tema de la educación y lo que han mencionado ustedes, los procesos formativos, los procesos de alfabetización, los procesos propios de
educación en la temprana edad son tan necesarios, y vemos cómo ahora con quienes tenemos hijos medio adolescentes y más jóvenes, pues ya tienen esa concepción de la protección del medio ambiente, no permiten que uno pida un vaso desechable, un pitillo, o se sube a un vehículo y un menor de edad, si no ve que no se ha colocado el cinturón de seguridad, le dice no arranques todavía. Y eso obviamente es una mezcla de esa formación en esos primeros años y el ejemplo que se debe recibir desde casa. Y no pretender llegar a una universidad a entender cómo es la dinámica propia de esa autocuidado y esa cultura de protección que debemos tener. Muchas gracias. Vamos con la pregunta número 4. Voy a pedirle al doctor Carlos Payares, a Carlos Pérez, perdón, que nos inicie con el análisis de esta pregunta. ¿Existe riesgo que una persona que ya haya tenido COVID-19 pueda continuar contagiando luego de recuperarse? ¿Existe el riesgo que una persona que ya haya tenido COVID pueda continuar contagiándose y luego de recuperarse? Sí, lo mencioné. Y lo que pasa es que lo que es cierto es que tal vez irrazonablemente los primeros meses no sucede. Puede suceder en unos casos excepcionales. Esta cuestión de la reinfección nunca va a ser un problema de salud pública, digamos, porque ya con 40, 45 millones de personas en el mundo, lo que se ha visto reinfección en estos 8 o 10 meses son algunos casos, obviamente no están cuantificados, algunos casos excepcionales de severidad. Yo no creo que sea un problema tanto de salud pública, pero sí de salud individual. Algunas personas se pueden reinfectar, como lo dijimos antes, habría que demostrar linajes virales distintos. Es probable que haya otra cosa que se llama el COVID persistente, que es en algo que estamos trabajando actualmente, y hay otra cosa que son las secuelas que deja el COVID que podemos desarrollar más adelante. Por eso cuando una persona se recupera de COVID tiene que mantener sus medidas de bioseguridad en la misma forma y sin ningún permiso, porque ya le dio de que no le vuelva a dar. Tiene que seguir usando todas las medidas y de acuerdo a eso mirar siempre la posibilidad de disminuir la infección siguiendo las mismas pautas. Digamos, desde el punto de vista técnico infectológico, la reinfección va a ser un problema individual, pero no un problema social muy importante, por lo menos en estos meses. Y eso es lo que abre la esperanza de una vacuna, ¿no? Porque donde la reinfección fuera a los 3 o 2 meses, pues una vacuna no tendría una ventana de 6 meses, un año para usarla de acuerdo a la inmunidad. Entonces, hay que tomar con mucha cautela. ¿Qué me preocupa? Me está preocupando que algunas empresas, hoy tuvimos empresas incluso afiliadas a Positiva, que le están pidiendo a las personas para que vuelvan a trabajar PCR que sea negativa. Eso es un error, eso es gastar nuestros impuestos y no tiene ningún sustento. No hay ninguna razón para pedir una prueba de PCR en una persona recuperada que está asintomática. Es perder tiempo laboral, perder 14 días de aislamiento sin ninguna justificación y gastar un recurso de una prueba que podemos estar utilizando en otras cosas. Yo sí hago un llamado muy fuerte a que esas empresas que están haciendo esas medidas no son medidas preventivas, son medidas retrógradas y que están entorpeciendo el desarrollo laboral. Sino se deben cumplir los lineamientos que están claramente descritos. Y no hay por qué solicitar PCR para que una persona vuelva a trabajar. Tuvimos una señora que lleva 1 mes y medio, porque cada vez que va a salir, tiene teletrabajo, pero cuando va a ir a desplazarse a la oficina le piden que se haga una PCR y ya es recuperada de PCR. Está asintomática, le ha salido la PCR positiva y le dejan otra vez 14 días de aislamiento. Eso no tiene sentido. También tenemos que llamar a que las personas que se hacen en salud ocupacional, uno tiene todo el derecho a no saber, pero no a no preguntar. Y uno tiene todo el derecho a no preguntar, pero no a no inventar. Porque las normas están hechas, está claro, y uno siempre tiene a dónde recurrir para poder tomar eso. No tomemos ese tipo de decisiones. No es más seguro que una prueba PCR negativo. No lo es.
y no hay que tomarla en pacientes recuperados asintomáticos y mucho menos para ingresos laborales. Eso es una medida que no funciona. Así no se diagnostican las reinfecciones y esa no es una medida preventiva. Gracias, doctor Carlos Pérez. Doctor Castellanos. Estaba lento el micrófono. No, yo no tengo nada que agregar al doctor Pérez, es suficiente y creo que él lo completó muy bien con lo de las pruebas injustificadas e innecesarias que se están pidiendo. Muchas gracias. Doctor Cristian, doctora Yasmín, ¿algún comentario adicional? ¿Avanzamos? Yo solamente quería decir, sí, no, adelante, doctora Yasmín. No, solamente pues invitarlos. El consenso, como menciona el doctor Pérez, es bastante claro. Hay un cuadrito, página 54, puede orientarlos. ¿Listo? Para los que todavía tienen dudas, pues siempre es importante. Muchas gracias. Yo quería decir, es que no sé si es la hora o había entendido mal y quiero saberlo. Si la pregunta iba dirigida a que alguien que después de recuperarse podría contagiar a otra persona si habiendo tenido coronavirus o que podría contagiarse nuevamente, porque digamos que si hablamos de que es que una persona recuperada vuelva a contagiar, no, digamos que el virus no se le reactiva a uno adentro. ¿Ya? Y con respecto a que alguien pueda volver a contagiarse, pues el doctor Pérez ya lo mencionó bastante. Recordemos que las personas con coronavirus, más o menos después del día 10, 14, desde la aparición de síntomas, dejan de contagiar. Y el intervalo de confianza va hasta el día 20 a los que han estado en cuidado intensivo, para que evitemos también discriminar a la gente que ha tenido coronavirus, que es un fenómeno que también está pasando mucho en el país. Estas personas se recuperan y no son una fuente de contagio, no es que te quedaste con el coronavirus por siempre y vas a contagiar a todo el mundo, ¿no? Gracias, doctor Payares. Vamos con nuestra siguiente pregunta, la pregunta número 5. Voy a pedirle al doctor Carlos Pérez que inicie con la discusión frente a esta pregunta. Tengo un caso en el que la persona lleva 2 meses y pues es similar a lo que, bueno, alguno del contexto de lo que se hablaba anteriormente. Tengo el caso de una persona que lleva 2 meses en casa por COVID-19, continúa manifestando síntomas y ya se envió examen post-incapacidad y el médico laboral dice que puede regresar a laborar, pero él refiere sentirse muy mal. ¿Qué se puede hacer? Yo creo que la pregunta es importante en 2 aspectos. Primero, que el examen post-incapacidad de PCR no existe, no sirve y no funciona. No se trata de eso. Segundo, recuerden que en estas actividades lo que se tiene que calificar son 3 cosas. Es si tiene una secuela, es decir, que hubo un daño. Por ejemplo, la persona tuvo una infección pulmonar severa, era fumador y queda con una tos persistente, que sucede con frecuencia, una cefalea persistente. Estas personas tendrán que manejarse médicamente y ya se tendrá que decidir si su actividad laboral le permite estar o no estar, y eso ya tendrá un juicio con la medicina laboral. O esto en caso de que hubiera una secuela, que pueden ser transitorias, algunas de ellas pueden ser permanentes en pacientes, por ejemplo, que han sido intubados largamente y que tengan otros daños. Lo segundo es si una persona se vuelve a enfermar. Pues es que en el mundo de COVID no todo es COVID. Hace poco vimos un paciente que decía, yo me siento mal, fue al médico, dijo, no, es que eso es por el COVID, le dieron más incapacidad. El señor insistía, cuando se le hizo un examen físico, lo que tenía era un absceso hepático. Y el señor tenía fiebre y malestar y no se le había diagnosticado el absceso del COVID, porque también tenemos el sesgo de los médicos que en el mundo del COVID todo es COVID y si no es COVID atípico. O sea,
Para uno, uno diagnostica, y yo lo he escrito para un libro, uno diagnostica lo que el enfermo se enferma de lo que el médico sabe. Si el médico sabe 3 cosas, lo enferma de 3 cosas. Si sabe 5, lo enferma de 5. Pero uno nunca se enferma más de lo que el médico sabe. Entonces resulta que, claro, hay personas que tienen otras patologías que hay que diagnosticar. Y en este caso, donde si el paciente refiere mal, pues simplemente tienen que asistir a sus médicos, hacer consultas presenciales. Yo creo que también la telemedicina tiene un rango que puede ser un 40%, pero la medicina la medicina es de contacto. Uno tiene que tocarle la barriga a la gente y escucharle los pulmones. Eso no se hace por celular. Tal vez los controles, la revisión de exámenes y orientaciones se pueden hacer por telemedicina, pero necesitamos ver los pacientes y poder evaluar que no tenga un diagnóstico alterno y que efectivamente no pueda laborar. Para resumir esa pregunta, lo haría en 3 cosas. 1, descartar un COVID persistente que hasta donde sabemos puede durar 8 o 10 semanas. 2, pero que no impide laborar y podría hacer unas descargas laborales. 2, evaluar si tiene una secuela y eso ya tendría que hacerlo médico laboral con los especialistas para poder establecer el manejo y su relación con su enfermedad profesional. 3, que hay diagnósticos alternos y por eso se debe hacer unas evaluaciones médicas completas. Y 4, es que la inmensa mayoría de COVID se va a mejorar solita y no van a tener secuelas. Lo que pasa es que uno ya le puede atribuir, ¿no? Que es que yo ya no quiero, a mí me han dicho, es que yo ya no quiero ir a trabajar al hospital porque me da miedo, entonces yo ya no quiero, y entonces será, y pues obviamente uno entiende que hay otros problemas que seguramente requieren otras intervenciones mucho más de salud mental, pero no son impedimentos para seguir trabajando. Yo creo que nosotros venimos en esta que llamaría yo que es la primera ola del post-COVID, que es empezar a evaluar estas personas que tienen secuelas de COVID, COVID persistente y sobre todo algunas personas que pueden tener ganancias secundarias por el COVID, que es otra cosa que también se debe buscar una forma ejemplar. Tenemos otro caso de un doctor que trabaja en un hospital, tiene su incapacidad por la ARL. Para cerrar el caso, se llama al paciente, al doctor, y el doctor refiere en la grabación que no puede atender la llamada, que lo llamen más tarde porque está atendiendo pacientes. Entonces, estaba en la incapacidad, pero estaba trabajando en otro sitio. Entonces, hay cosas que son infracciones laborales que son muy completas y que pueden ser en ocasiones ganancias secundarias. Entonces creo que tenemos un gran reto en poder distinguir todas estas patologías que vienen de aquí adelante y poder tener la serenidad y la paciencia para poder saber cuál es cuál y poderlos llevar a buen término. Gracias, doctor Carlos Pérez. Doctor Castellanos. De acuerdo con el doctor Pérez, agregando una cosa importante, y es no olvidar el síndrome de estrés postraumático que se puede dar en estas situaciones de COVID. Entonces, yo hago mucho énfasis en salud mental porque muchos de nuestros trabajadores, al comienzo, porque ya hemos madurado mucho eso, no quiere decir que seamos perfectos, pero incluso algunos pacientes, cuando vemos esa situación, solicitamos la valoración por psiquiatría de enlace y han encontrado problemas, algunos leves y otros bien importantes de tema mental. Entonces, no olvidar eso porque es bien importante, pero hay que hacerlo rápido. Esto, si uno no está atento y se duerme, ya avanza más y es muy complejo de manejar. Gracias, doctor Castellanos. Doctor Pallares. No tengo nada que agregar, solamente que no nos olvidemos de que hay más enfermedades aparte del coronavirus, ¿no? Que todavía están, pero no son tan famosas como el COVID-2019. Gracias. Y doctora Yasmín, ¿alguna consideración adicional? Con lo que mencionaron todos, y solo para precisar, es página 15 y 16 para lo de la orientación de las pruebas. Para que la 54 es un poquito más larga. Entonces, la resumida, 15 y 16. Perfecto, muchas gracias, doctora. Vamos con la pregunta. Hoy por tiempo anticipo que no vamos a poder absolver todas las preguntas. Entonces, vamos tal vez a llegar hasta la pregunta 8 o cuando nos dé el tiempo más o menos de nuestras 8 de la noche. La pregunta número 6, por favor.
Bueno, acá nos ofrecen un café. Tomémonos un segundo para que Lina nos cuente. En este momento tenemos 862 asistentes. Lina, te agradezco 2 comentarios tal vez para en aras del tiempo frente a qué dicen nuestros asistentes. Claro que sí, doctor. Rápidamente leemos 2 comentarios. Por acá, Emma Inés Gutiérrez nos escribe: qué alegría estar con ustedes nuevamente desde Pasto. Un saludo. Por acá también nos escribe: buenas tardes a todos, presente desde Guadalajara de Buga. Entonces, como podemos ver, desde todos los rincones de Colombia nos están viendo. A todos, muchas gracias por su participación, por supuesto. Y bueno, como siempre, cada miércoles los esperamos en este horario, en estos importantes espacios educativos. Listo, doctor Camilo. Lina, muchas gracias. Vamos con nuestra pregunta número 6. Voy a pedirle al doctor Castellanos que por favor inicie con la intervención en esta pregunta. Bueno, esta creo que ya la hemos revisado en Sí, espacios esta la anteriores. revisamos en anteriores, que claro, uno está contraindicado para donar por el tiempo de contagiosidad y puede que sea una semana o 2 semanas. Bueno, en los bancos de sangre que son muy estrictos pueden llevarlo hasta un mes, lo cual no es malo. Pero si uno tuvo la enfermedad, estuvo hospitalizado y tiene un buen nivel de anticuerpos, no está contraindicado, está en la obligación moral de donar para los proyectos de tanto investigación como de tratamiento con plasma de convalecientes, que no se nos olvide. Miren que, claro, la donación general, pues sí, se va como cualquier otra enfermedad, está contraindicada y en los parámetros que tienen los bancos de sangre está eso anotado. Pero si uno tuvo enfermedad, estuvo hospitalizado, al contrario, acérquese a uno de los hospitales o al centro de Alitis, al centro de, como llaman, el antiguo hemocentro distrital, para que miren la posibilidad de que done sangre para el proyecto de atención con plasma hiperinmune. Esa sería mi respuesta concretica. Muchas gracias, doctor. Yo creo que avanzamos con la pregunta número 7 porque ya está como la hemos analizado en unas paneles anteriores. La pregunta número 7, doctora Yasmín, voy a pedirle el favor que inicie usted con la intervención. Además de los métodos tradicionales de desinfección, ¿cuáles se han estudiado que son viables para áreas, muebles, por ejemplo, la luz ultravioleta, la radiación ultravioleta de alta densidad? ¿Qué más se puede usar? En Colombia se puede donar plasma convaleciente COVID-19 y dónde. Listo, no. Frente al tema de los métodos tradicionales, pues ya creo que lo mencionó el doctor Pallares en su intervención, entonces esa parte es clara. El tema de la luz ultravioleta es un mecanismo que también, pues como lo mencionaron en las anteriores respuestas, se ha utilizado, se utilizaba en el pasado, particularmente en los temas de neonatología, digamos que se manejó con algunos fines diferentes al tema de fototerapia hace mucho tiempo. Y pues en estos momentos digamos que empezaron a desarrollarse estudios frente a ese aspecto. Yo tengo una experiencia particularmente con unos mecanismos que yo no llamaría aspersión, sino son unas sustancias químicas que algunos ingenieros han desarrollado con tecnología, con nanotecnología, y digamos que aplican después de los procesos de limpieza y desinfección en áreas, bueno, particularmente hospitalarias. No conozco las experiencias en áreas no hospitalarias, pero digamos que son unas tecnologías muy particulares que se han desarrollado y en nuestro país existen, digamos, industria en esa línea. Eso, digamos que conozco las experiencias, conozco la evidencia de ese tipo de tecnologías y pues sí son diferentes a las tradicionales que utilizamos. Y frente al tema de lo de la donación que mencionaba el doctor Castellanos, invitar pues a ese proceso de donación, como decía, en lo que llamábamos el antiguo hemocentro en la calle 13 con 30 y ya no estoy segura de la dirección, 32, si no estoy mal, no sé si el doctor Castellanos sí me puede corregir. Entonces, es como el punto clave para hacer como tal la donación. Gracias. ¿Algún complemento
¿Alguno de los otros panelistas sobre el tema? Perfecto. Vamos a la pregunta número 8, por favor. Voy a pedirle el favor al doctor Pallares que inicie con la intervención. ¿Cómo vamos en cifras? ¿Cómo vamos en cifras? ¿Es posible que haya escasez de medicamentos para el manejo de síntomas de COVID o de oxígeno? ¿Estamos preparados más allá de camas UCI y equipos de ventilación mecánica para afrontar una oleada más fuerte? Bueno, sí, con respecto al tema de cómo vamos nosotros en cifras, nosotros recordemos que los comportamientos en las ciudades en nuestro país todas son diferentes. Quiere decir que sería un poquito grosero decir que vamos como país de una o determinada forma, porque como lo pudieron ver tan solo aquí, han habido comportamientos diferentes y estamos hablando de 2, 3 ciudades. En todas las ciudades se está experimentando algo distinto. Lo que sí les puedo decir es que pues ninguno de nosotros tiene la bola de cristal para decir si vamos a tener backorder de algún determinado medicamento o de algún determinado tratamiento farmacológico o de algo que surgiera adicional o de algo experimental diferente o algo para el manejo convencional de un paciente con infección por SARS-CoV-2. Esto es algo impredecible y así como lo vivimos hace algún tiempo con los backorder que tuvimos de ansiolíticos, de relajantes musculares y de sedantes también en medio de la pandemia, pues esto nos puede volver a ocurrir. Que nosotros estemos preparados para tener capacidad en términos de unidad y cuidado intensivo y ventilación mecánica, no. Nosotros no estamos preparados. Nosotros ganamos tiempo y digamos que esto es lo triste porque ganamos tiempo, pero yo siento que no supimos aprovechar muy bien el tiempo que ganamos, porque el tiempo que ganamos, que son las fotografías del futuro que empezamos a ver en Europa, porque nosotros podemos ver el futuro de lo que nos espera mucho mirando a los europeos. Debimos haberlo invertido mejor en haber organizado instituciones hospitalarias más especializadas para manejo del coronavirus, porque es que esto no se va a acabar en pocos meses. Y siento que ahí perdimos, ganamos algo de capacidad instalada, sin lugar a dudas nosotros ganamos algo de capacidad instalada como país, pero no lo suficiente y mucho menos para afrontar oleadas fuertes. Si de hecho nosotros estamos en déficit de camas de cuidado intensivo constantemente, pues una situación de una emergencia sanitaria de una magnitud superior, pues vuelve nuevamente a ponernos en jaque. Y más teniendo el tema que menciono, y es que quizá nosotros lo que debemos haber hecho y lo que muchos hemos pensado y manifestado es haber tenido centros especiales para manejo de coronavirus. ¿Con qué objetivo? Con 2 objetivos. El primero, para ganar experticia en el personal de salud, y el segundo, para evitar el colapso de las otras enfermedades que también requieren atención médica. Pues porque es pensar en un plan a largo plazo, no en un plan de contingencia a mediano plazo, simplemente aumentando un determinado número de unidades de cuidado intensivo o aumentando un determinado número de capacidad instalada. El otro tema es que el limitante del recurso humano no se mejora invirtiendo más dinero, pues porque uno no puede comprar intensivistas, comprar jefes de enfermería, comprar gente de terapia respiratoria, comprar gente del aseo. El talento humano no se puede comprar de esa forma. Y si uno tiene una capacidad instalada, la capacidad instalada también requiere profesionales y personal idóneo para manejar todos los procesos que se derivan de eso. Y en eso nosotros también estamos. Gracias, doctor Pallares. Doctor Carlos. Sí, yo agregaría a eso mire, nadie está preparado para una pandemia. El libro de cómo atender mi pandemia no lo han escrito. O sea, nosotros no podemos crear certidumbres sobre donde hay incertidumbres. Realmente, en este momento lo que estamos viendo en Europa es algo que obligó a hacer unos cierres absolutamente estrictos
porque lo que habían atendido para el primer momento, incluso en este momento, ya está totalmente agotado. Entonces, nosotros sí ganamos, no sé, 80, 90% más de unidades de cuidado intensivo. Pero es que llegar a una unidad de cuidado intensivo es todo un fracaso en todo lo que ha pasado antes en la atención de los pacientes. Hoy nosotros tenemos que aprovechar este tiempo para, primero, detectar, aislar, y segundo, para enseñar a los pacientes que consulten temprano. Enseñarle a los médicos que no hay que darles macrólidos a las personas en la casa, que no hay que darles anticoagulantes, que no hay que darles dexametasona en las personas que no requieren oxígeno. O lo que estamos viendo algunos que dicen, pues que si que requieren oxígeno, entonces le mandan el oxígeno a la casa y no los monitorizan. Esto no es así. Esto hay que enseñar que cuando una persona tiene los criterios de seguridad se tiene que ir a un hospital para que lo podamos intervenir tempranamente y no dejar que esto nos coja hasta cuando ya llega el paciente a la unidad de cuidado intensivo. A nosotros hace 3 o 4 semanas, yo lo comenté en el foro pasado, durante 2 semanas la mitad de nuestros nuevos ingresos fueron a unidad de cuidado intensivo directamente. Es decir, que los pacientes dicen, no, es que esto me pasa, es que llamé al médico y el médico me dio un antibiótico, es que llamé al doctor y me dijo que me pusieron una inyección y cuando ya no aguanté más ya llegó y llega es a entubarse. Entonces, nosotros no sabemos qué es esto de la segunda ola, ni la tercera ola, ni cuántos casos, si es en noviembre, si es en diciembre, si es en enero, en febrero. No, nosotros tenemos lleno de incertidumbres. Por eso es que ahorita tenemos que enfocarnos en lo que podemos hacer. Prevenir, educar y sobre todo enseñarles a los médicos y a los pacientes que no es la hora de ponerse, después de 10 meses la ivermectina no ha servido, por Dios, no ha servido, no ha funcionado. Los macrólidos no ha servido, no ha funcionado. Y eso puede dilatar, ralentizar la llegada de un paciente que sí lo requiere a la unidad a un hospital. Es la hora de que tomemos las cosas con sensatez, nos centremos en la educación para orientar cuándo requerir un servicio médico. Porque si los pacientes nos van a llegar tardíamente y todos a la unidad de cuidado intensivo, podemos montar no 2.000, 6.000 camas, no va a aguantar ninguna. Aquí la estrategia es todo lo que uno pueda hacer para prevenir que una persona necesita cuidado intensivo. Nosotros nos acaban de aceptar un paper donde nosotros hablamos de las medidas heroicas de oxigenación previas a la unidad de cuidado intensivo, que es como 5 estrategias que montamos. Nosotros todo nuestro eje son 4 ejes: ventilación, oxigenación, trombosis, manejo de la inflamación y de la comorbilidad, y sobre esos 4 ejes nos manejamos. Y sobre el eje de oxigenación, todo lo que hicimos para que la persona no fuera a unidad de cuidado intensivo y logró ser exitoso para disminuir la necesidad de cuidado intensivo. Pero eso no va a ser suficiente si nosotros no tenemos pacientes tempranos. Si tenemos pacientes tardíos, toca entubarlos. No hay nada que hacer, no sirve nada más. Entonces, mi llamado en esto es que definitivamente nosotros estamos primero cansados, los equipos médicos están muy agotados, las enfermeras están cansadas. Unas verdaderas héroes de esto han sido las terapistas respiratorias, que no entiendo por qué en el gobierno nacional no la pusieron de primera línea y no les pagan. O sea, las niñas son las que han tenido que tomarle las muestras a todos los colombianos, las que más se han expuesto al virus, las que están rehabilitando a los pacientes con COVID y las que están en los pacientes de cuidado intensivo. Para ellas mi saludo, güey, madre, ustedes son unas berracas y si no es por ustedes, ninguno de nosotros estuviéramos hablando de lo bien que nos va con los pacientes, y no son reconocidas su trabajo como debe ser reconocido por las entidades estatales. Pero mi mensaje va a que la gente está cansada, a que nosotros, esto no es de ventilación, sino de tener grupos humanos competentes. Y además de eso, de tener la precaución de que la gente no llegue a la unidad de cuidado intensivo. Hagamos todo eso, pero no es poniéndose a hacer bobadas en la casa, dándole a las personas anticoagulantes en la casa, poniéndole a tomar esteroides en la casa. Recuerden que los esteroides en la primera semana empeoran la mortalidad. No la mejoran, la empeoran. Solamente sirve en la fase inflamatoria, y la fase inflamatoria toca documentarla y que requiera oxígeno, o si no, no funciona. Entonces son cosas absolutamente sencillas, que si un buen médico la hace, el buen médico aquí en COVID no es el que hace, el buen médico en COVID es el que piensa. Y el que piensa y ejecuta nos va a ayudar. Pero no podemos dejarnos, digamos, es muy preocupante porque hemos perdido mucho tiempo esperando olas, haciendo cuentas,
y no preparándonos todos los días porque las olas y los picos son todos los días. Gracias, doctor Carlos Pérez. Doctor Julio César Castellanos, ¿algo adicional? Pues sobre todo el doctor Pérez, no, solo una reflexión. ¿Por qué nos preocupamos si hay más ventiladores o no? En vez de preocuparnos por lavarnos las manos, usar el tapabocas, mantener el distanciamiento físico y trabajar o poner áreas ventiladas. Yo creo que sí, somos capaces de levantar los ventiladores, la gente tiene un límite. Eso es absurdo y uno no tiene por qué sobrecargarla. Es más, hay que darle más días de descanso, como hemos hecho nosotros a los que están en esas áreas. Pero adicionalmente, la labor de todos nosotros no es pedir más ventiladores, por Dios, es tener menos pacientes enfermos. Y vuelvo, insisto, en el ejemplo mundial de comparar Oriente con, llamémoslo, Centro Europa y América Latina, que empieza ahora en los Grandes Lagos. Por si tienen dudas, miren lo que está pasando en estos días y de verdad que están seguros. Y todo el comportamiento, que es el que marca, y como lo han dicho antes ellos con las respuestas, el comportamiento es lo más importante que determina esto, el comportamiento de todos los ciudadanos en todo momento. Si logramos eso, la preocupación por los ventiladores y los medicamentos menores, a algunos nos va a tocar preocuparnos por eso, porque esa es la tarea, pero lo más importante es preocuparnos porque no se requiera más cantidad de estos elementos que están ahí. ¿Cuál es la oleada fuerte? Pues la que si tenemos más indisciplina, pues va a generarse. Pero al final es responsabilidad de todos y no podemos estar pidiendo más equipos cuando nosotros no nos cuidamos más y nos cuidamos todos con las medidas y ayudando a que otros la hagan. Gracias, doctor Castellanos. Doctora Yasmín. Creo que ya todos han complementado bastante bien la pregunta. Solamente para resumirles que hablábamos de cifras. Digamos que hay muchas publicaciones. Me pareció muy curiosa una en donde se mencionan que solo en médicos hay 73.000 en nuestro país en un reporte de este año. Y si uno lo mira por regiones, hay un grupo que está en 31 y otro que está en 20.000. Entonces, solo para que se hagan una idea, que es una dinámica solo de parte médica, sin incluir, como decían las fisioterapeutas, las terapeutas respiratorias, enfermería, nunca será suficiente. No hay médico para cada colombiano, entonces pues el tema de la responsabilidad es alta con todos. Gracias, doctora Yasmín. Pues yo, teniendo en cuenta la hora que tenemos ya en este momento, quiero que cerremos con una recomendación que cada uno de ustedes nos puedan hacer a todos nuestros asistentes y es de manera puntual y no es ni siquiera un tema que tenga asociación directa con los riesgos laborales, pero sí entendiendo la dinámica que tenemos en este momento con el virus. Su opinión y su recomendación para los jóvenes, los adolescentes, y no solo los adolescentes, sino la población joven, que está sobre hasta los 25 años tal vez, y que tienen en su casa personas tal vez que tengan alguna condición que permita una protección especial. Estamos viendo cómo los jóvenes sí es entendible también que pues ya no quieren más estar en su casa sin compartir con amigos y demás, y han tomado estas dinámicas de pronto de salir, de compartir. ¿Y cuál sería ese mensaje para esta población de jóvenes en relación a la protección? Seremos tal vez reiterativos o tal vez ustedes van a ser reiterativos en las recomendaciones y demás, pero yo sí quiero que en lo posible envíen un mensaje a esta población que se considera casi que invulnerable al tema del virus, pero pues que en últimas sí exponen a alguna población de familia cercana a lo que pueda ser un contagio. Entonces, quisiera escucharlos, doctor Cristian Payares, quiero empezar con usted, con ese mensaje final y agradeciéndole nuevamente su asistencia y su presencia. Bueno, no, pues doctor Camilo, pues muchísimas gracias por la invitación para
el doctor Carlos Pérez, el doctor Julio César Castellanos y la doctora Yasmín. Cada vez yo me siento como más en familia, porque esto ya se vuelve como una cita familiar. Ojalá podamos hacerla en algún momento en vivo y en directo, porque nos hemos visto todo el tiempo aquí en camaritas, pero no lo hemos podido hacer en vivo y en directo. Yo puedo sonarles como un disco rayado, pero yo resumiría toda empatía. Y para la gente joven que está tan sensibilizada con el fenómeno del cambio climático, con la naturaleza, con respetar a las especies, yo les diría que apliquemos esa empatía con los seres humanos, con nuestra propia especie. Así como exigimos respeto por nuestros derechos, por nuestra condición, por nuestra ideología, por los animales, respetémonos como especie. Miren, la empatía no es ponerse en los zapatos de los demás, es ponerse en el corazón de los demás. Alguien me lo dijo hace poco y me quedó sonando, y la verdad es que eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ser empáticos como especie. Ser empáticos como especie implica ser empáticos con toda la manada, con la gente más joven, con la gente mayor, con la gente que está a más riesgo, con la gente que está a menos riesgo. Todos estamos cansados, todos, créanme, todos estamos cansados, pero eso es una realidad que, por más frustrante que pueda ser para algunos de los otros, va a seguir siendo esa realidad. Y nosotros podemos cambiar la manera como afrontamos la realidad, pero no podemos cambiar esta realidad. Entonces, como no podemos cambiar esta realidad, pero sí la manera como la afrontamos, pues si generamos empatía, vamos a estar, primero, muchísimo más tranquilos. Segundo, muchísimo más conectados con el resto de la especie, porque es que esto no solamente le puede pasar a una persona que no conozcas, eso también le puede pasar a alguien que conozcas. Y es realmente muy doloroso y muy desgarrador cuando tú eres esa persona que contagia a un familiar a riesgo y le causas la muerte. Eso es bastante doloroso, bastante desgarrador. Se los digo porque muchos de los casos que hemos vivido en los hospitales tienen que ver con eso. Lastimosamente ese es el otro gran componente de esta enfermedad, y es esa transmisión que se da entre tu círculo familiar, que le genera la muerte a tus seres queridos, que son población susceptibles. Entonces, seamos empáticos y ese sería mi mensaje final para todos, y muchísimas gracias nuevamente. Para mí es realmente un placer compartir con ustedes aquí. Y un abrazo para todos. Muchas gracias, doctor Pallares. Doctor Pérez, su mensaje final. Estaba pensando que es algo así como el ciclo de la vida, ¿no? Yo nazco, yo crezco, yo voy al colegio, yo voy a la universidad, y yo le pondría ahorita, entonces yo voy a fiestas, yo voy a rumbas, yo enfermo a mis papás, yo enfermo a mis abuelos, yo entierro a mis papás, entierro a mis abuelos y sigo la vida. Yo creo que hay una parte de ese ciclo de la vida que podemos cortar, que es yo voy a rumbear y voy a infectar. La juventud es, digamos, la sensación de que todos los demás problemas le pasan a los demás. Pero sí, y lo veo realmente como médico que atiende pacientes, que no he visto dolor más grande de un hijo ver a su padre enfermo y sentirse responsable por eso. Lo he visto casi todas las semanas que me ha tocado atender la pandemia. Y he visto el dolor de las personas cuando ven que la persona, además de eso, se muere solo y ni siquiera puede enterrar acompañado. Donde solamente son videos, donde dice, pero ¿dónde está mi papá? ¿Dónde está mi mamá? ¿Qué pasó? Y sentirse uno responsable debe ser un dolor que espero que ninguno de los que nos están oyendo lo tenga que sufrir. Yo creo que la juventud hay que enseñarle que la responsabilidad es una responsabilidad individual,
es una responsabilidad social, pero es una responsabilidad familiar. Y los únicos que nos pueden cuidar son los jóvenes. Y en ellos estamos, porque para ellos va a quedar este mundo. Yo creo que lo que nos paramos todos los días a luchar contra este virus es para ellos, que les quede un futuro mejor y que puedan seguir en este mundo trabajando. Pero serán ellos también los responsables que nos cuiden o que cuiden a los que quieren, porque quererse no es poner un póster en el Facebook o en el Instagram, te amo papá, te amo mamá, cuánto te quiero, eres lo mejor. No, la vida es el cuidado y los cuidados a los que nos han dado la vida, ojalá yo los tuviera conmigo, los cuidaría muchísimo, pero a los que los tienen, ojalá reflexionen y los pudieran cuidar más. Ese es mi mensaje. Muchísimas gracias a todos por la compañía. Gracias, Camilo, por la invitación. Yasmín, Cristian, siempre un placer. Profesor Julio César, aprendo mucho de usted todas las veces que lo escucho. Un fuerte abrazo. Ya nos vemos. Gracias, Carlos. Doctora Yasmín, su mensaje de despedida hoy. Pues nada, creo que hoy el trabajo fuerte está con nosotros mismos y ya que está tan de moda, voy a plantear un escenario que puede ser desgarrador, pero de pronto mueve corazones. ¿Qué tal que la selfie fuera con la muerte al lado? ¿Sí? La población joven de alguna manera disfruta mucho de la vida y siente que esos malos momentos están distantes a que les sucedan. Y pues como lo mencionaban los doctores que hablaron en todo este panel, son realidades y el plan es que no te suceda. Muchas gracias, Yasmín. Doctor Castellanos, Bueno, nuevamente lo primero es agradeciendo que su presencia. hemos cometido de cierta forma un error diciendo que los que se mueren son los de nuestra edad o los mayores. Sucede que aquí la mortalidad, estoy mirando la página del ministerio, menores de 1 año 22, menores de 9 años 26, de 10 a 19 años 46 y de 20 a 29 años 335. Personas confirmadas de 0 a 9 años 32.581 y de 10 a 19 años 70.060. Y si ponemos los de 20 a 29 son 240.829. O sea, este es un tema que no solo afecta a los mayores y a los que están distantes y a los que no se cuidan, nos afecta a todos y a todos los grupos de edad. Es que a veces cometimos el error de mandar, no, esto solo es para los viejitos. Todos, pues habrá algunos que dicen, pues sí, ya vivieron. O esto afecta también a los que tienen por vivir mucho. Entonces, y lo que estamos viendo ahora es cada vez más incidencia de casos en gente más joven. Entonces, de casos que requieren hospitalización. Entonces, el mensaje final es, esto es serio, esto afecta a todos, no solamente a los más viejos, es por cuidarme a mí mismo y cuidar a los otros. Y un mensaje a los jóvenes es que hay que gozar la vida, pero la vida hay que gozarla en las condiciones que se haga más segura. Hace unos años el reto hubo los retos de la guerra para los jóvenes del momento, hubo los retos de del consumo de psicoactivos que todavía, y todos esos retos van quedando, ¿no? Pero son como los retos que priman. Luego tuvimos el reto del VIH, de las enfermedades de transmisión sexual, pero definitivamente del VIH. Y poco a poco fuimos aprendiendo, no tanto como deberíamos, porque si no ya las tendríamos controlados, todos esos retos que los jóvenes han tenido. Y hoy tenemos y tienen el reto del COVID. Y hay que vivirlo teniendo felicidad, viviendo bien la vida. Hay que buscar buenas formas de compartir con los amigos. Hay que buscar nuevas e ingeniosas formas de rumbear, de pasear, de salir y usando esas medidas de protección. El COVID no nos puede enterrar en vida, pero por nuestra irresponsabilidad no podemos enterrar a otros. Entonces, ese sería el mensaje final. Muchas gracias y a todos de verdad que vivamos mejor, pero sobre todo demos mucho ejemplo. El ejemplo es la mejor forma de enseñar. Muchas gracias y buena noche. Bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes por su presencia en el día de hoy. Les deseo que tengan un resto de semana tranquila. Sé que ustedes se cuidan y con la ilustración que dan en estos espacios y la información, nosotros continuamos construyendo país. Es un tema de replicar, replicar y replicar, pero sé que
lo vamos a llevar de la mejor manera y nuevamente agradecer a nuestros 745 asistentes que tenemos aún. Llegamos a tener más de 900. Gracias a cada uno de ustedes por su presencia, de verdad, muy buena noche y continúen con todas las actividades que Positiva hace a través de Positiva Educa para la formación y capacitación de toda la población colombiana. Muchas gracias, doctores, doctora Yasmín, gracias por su presencia y que tengan muy buena noche. Hasta luego.